Me encanta esta plaquita aquí. Es un recordatorio a todo el que se pone de pie de que uno debe predicar sus ideas, ni sus pasiones, ni a sí mismo, sino a Jesucristo y a este crucificado, como dice la Biblia, ¿verdad? Quiero compartirles algo de una historia muy conocida en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se encuentra con una mujer, la mujer samaritana. Y ya conocen el capítulo, Juan capítulo 4. Y a partir de ese pasaje, de esa historia, quiero compartir algo sobre misiones y cómo Jesús es un ejemplo para nosotros de cómo hacerlo, pero no solo eso, sino ahí vemos el corazón de Jesús. Y ese mismo corazón es el Jesús de hoy, porque la iglesia es Jesús, somos el cuerpo de Cristo, somos los brazos de Cristo, somos los pies de Cristo, somos la boca de Cristo en este mundo, somos el cuerpo de Cristo. Jesús sigue aquí en la tierra, en un sentido, en la forma de su iglesia, por el poder de su Espíritu Santo. Y así que lo que hizo el Señor en su ministerio terrenal debemos imitarlo nosotros. Y vamos a aprenderlo a través de esta historia en Juan capítulo 4. Y voy a leer. Y la pregunta o el título de este mensaje es ¿por qué pasar por Samaria? Así se llama este mensaje. ¿Por qué pasar por Samaria? Y leo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, estoy en el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, verso 3, salió de Judea y se fue otra vez al norte, a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Ya me perdí. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ahora vamos al verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El mensaje se titula ¿por qué pasar por Samaria? Y la pregunta que alguien nos hizo alguna vez es ¿por qué pasar por Alemania? ¿Por qué necesitamos ir a Alemania? Primero, que en Alemania se vive una situación alarmante. Segundo, porque el Señor y su Espíritu nos llamaron claramente. Y tercero, porque la iglesia cristiana peruana está lleno con nosotros. Y eso pienso que es muy importante. Pero también hay algunos factores, algunas estadísticas que nos hacen pensar en la necesidad que este país tiene de misioneros. 97,5% de los europeos no conoce a Cristo personalmente. 97,5% no conoce a Cristo en Europa. Hay un 2,5% de creyentes nacidos de nuevo. Creyentes que dicen que son cristianos y no entienden el Evangelio, hay muchos. Pero se calcula que creyentes que de verdad han entendido el Evangelio, han nacido de nuevo, es menos del 3%.
De los 86 millones de personas que viven en Alemania, menos del 2% dicen ser creyentes nacidos de nuevo. Eso quiere decir menos de 2 millones de creyentes. Eso significa que estos 1.8, menos de 2 millones de creyentes, tienen la tarea de alcanzar a 84 millones de personas. 2 millones tienen la tarea de alcanzar a 84 millones de personas. Y en el mundo de las misiones, eso no es posible sin ayuda de afuera. Eso no es posible sin ayuda de afuera. El 65% de los alemanes conservan su membresía tradicional en la iglesia, sea católica o protestante. Incluso dan dinero. De sus sueldos son extraídos una cantidad para la iglesia católica y la protestante. 65% hace eso. Pero menos del 5% de ellos, de ese 65%, menos del 5% visita las iglesias regularmente. Dan su plata pero no van. Eso es una realidad allá. Es tradición ser cristiano, es tradición dar tu dinero a la iglesia. Solo el 10% cree, de ese 65%, cree que la fe personal en Cristo es de verdadero valor. Y el ateísmo pragmático es la cosmovisión prevaleciente. El ateísmo pragmático. Y se calcula, pensando en la diferencia con el Perú, en el Perú se calcula que el 15% de la población peruana conoce a Cristo personalmente. Más o menos 6 millones de cristianos en el Perú, de creyentes de verdad. La iglesia ha crecido mucho. Perú ya hace rato dejó de ser un campo misionero. No estoy diciendo que todavía no deban ir misioneros. Amén, Dios llama, Dios ve la necesidad. Pero Perú es ya una fuerza misionera. Los 3 mayores desafíos misioneros que enfrenta la iglesia alemana son, en primer lugar, cómo alcanzar al creciente número de inmigrantes y refugiados. Alemania ha cambiado radicalmente, Europa ha cambiado radicalmente, la geopolítica europea es distinta y ese es el reto que la iglesia evangélica en Alemania tiene. La segunda cosa, el segundo mayor desafío es cómo transmitir el evangelio a la vasta mayoría secular postmoderna. ¿Cómo conectas con ellos? No necesitan ayuda social, tienen todos sus problemas resueltos. ¿Qué les ofreces? ¿Cómo captas su atención? Y el tercer reto, ¿cómo compartir las buenas nuevas con los millones de ateos que hay ahí? El director de nuestra misión es un hombre que anda por todo el mundo y trabaja mucho en Alemania. Nuestra agencia misionera tiene 280 misioneros en el mundo, la mayoría en Europa del Este. Y han hecho varios intentos de fundación de iglesias en Alemania Oriental, la Alemania al lado derecho del muro, bajo el comunismo. Y dice que hoy en día se necesita por lo menos 15 años para empezar una iglesia en Alemania Oriental. De cero, por supuesto. Así es la realidad, por lo menos en esa parte. Nosotros estamos en el occidente. Bueno, volvamos al pasaje. Hay una frase que a mí me marca de este pasaje, y es el versículo 4. Él tenía que ir a Galilea. ¿Tú sabes lo que hacían los judíos para ir a Galilea? Salían de Jerusalén, cruzaban el río Jordán, se iban por el lado oriental del lado Jordán y volvían a cruzar nuevamente hacia el occidente, evitando pasar por Samaria. Samaria es esa zona. ¿Se acuerdan cuando el reino se divide en dos? Queda el reino de Judá, el reino de Israel. Eso fue tomado por los asirios. Los asirios se llevaron a los judíos, trajeron asirios y la raza se mezcló. Por eso los judíos, que se consideran judíos puros en ese tiempo, detestaban a los samaritanos. Los consideraban gentiles y además que en Samaria se desarrolló una religión de sinergismo. Con mezcla de judaísmo, pero con mezcla de adoración pagana. Así que no los podían ver ni en pintura, por lo menos se dice así en Perú. Pero Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabes por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Porque les amaba. Porque vio la necesidad. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué era Samaria?
¿Cuál era la condición espiritual de Samaria? Estaba en total oscuridad espiritual, separada del judaísmo y separada de la influencia de los profetas, como por ejemplo Juan el Bautista. Juan el Bautista, el último de los profetas y el más grande de los profetas, no pisó Samaria. Tuvo su ministerio en Judea. Así que Samaria no estaba ni siquiera bajo la influencia de los siervos que Dios fue enviando antes de la venida del Mesías. No había ninguna posibilidad de beneficiarse si Jesús no entraba ahí del reino mesiánico. Tenía su propia religión, tenía su propia montaña sagrada y tenía su propio templo. De hecho, en la discusión entre Jesús y la mujer samaritana, ellos dicen, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros decimos que debe adorarse en Samaria. Ellos tenían ya su propia fe, su propia religión. Era una paria cultural, social y religiosa. Por el norte tenían Siria, los siro-fenicios, paganos, no se mezclaban con ellos, y al sur tenían a los judíos que los miraban como gente de segunda categoría, aislados, no queridos, ajenos, discriminados. La palabra griega para necesario en este pasaje es una palabra que tiene que ver con sentirse prisionero, estar preso de un deseo. Cuando Jesús consideró ir al norte y se empezó a pensar en Samaria, su corazón quedó prisionero de sus deseos. Y sabes que cuando Dios llama, el llamado uno no lo puede resistir. Dios te hace preso de tu llamado. Y crece un amor y crece una carga en el corazón que no lo puedes soportar hasta que pisas el lugar al que Dios te llamó. Así que Jesús se sintió preso de ir a Samaria. Él era consciente de la necesidad y no se mantuvo indiferente. Y sabes que eso duele el corazón. Cuando vemos la necesidad y tenemos una actitud indiferente. De hecho, estoy seguro que sus discípulos trataron de convencerlo de que no haga eso. Me imagino a Pedro siendo el primero diciendo, anda, Señor, ¿cómo vas a pisar ese lugar? Mira que no creen en lo que nosotros creemos, mira que blasfeman el nombre de Dios y no te van a... ¿Qué les habrá dicho? No lo sé, pero el Señor fue con ellos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Pablo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad? Tengo pueblo en esta ciudad. Y te digo, hermano y hermana, ese pasaje ha sido para Lisette y para mí esencial en los 2 primeros años en los que solamente tuvimos que dedicarnos a sembrar sin ver fruto, sembrar y sin ver fruto, sembrar y sin ver fruto. Y ni siquiera veíamos que germinaba la semilla, porque cuando ves la plantita saliendo ya, pero ni eso podíamos ver. Pero nos recordaba el Señor eso diciendo, yo te traje aquí porque tengo pueblo en esta ciudad, porque tengo pueblo en esta ciudad. Y el Señor ha sido fiel. Él fue a Samaria. Y ustedes conocen la gran comisión. Id y haced discípulos. Ese id. Mira, hacer discípulos no es la parte difícil. A veces la parte más difícil son esas 2 letras. Id. Y cuando el Señor Jesús dice id, no está diciéndole, ustedes familia no que vayan. Se lo está diciendo a la iglesia que va detrás. Ese id implica a la iglesia que sostiene, que ora, pero también a la familia misionera o al misionero o la misionera que va. Y a veces el misionero quiere, pero la iglesia no le respalda. A veces la iglesia está interesada en misiones, pero no hay candidatos. Eso es difícil, pero hay que hacerlo. Y Jesús, para ir a Samaria, a él no le fue fácil, ¿eh? Él era un rabí, era un maestro de la ley. Diferente a los de su género, los de ese entonces, pero para Jesús fue un riesgo. Él estuvo dispuesto a enfrentar temores, prejuicios, discriminación, ofensas. ¡Hey, tú judío, qué haces acá! ¿Qué sé yo? Rechazo, enfrentar el qué dirán. La misma mujer se lo recuerda. ¿Qué me haces tú pidiéndome agua a mí? Si judíos y samaritanos no tenemos nada que ver con nosotros. Tú eres de Boca y yo soy de River. Así que el Señor tuvo que romper barreras. No solamente la barrera cultural, sino la barrera de género. Hombres y mujeres no hablaban así nomás. Una conversación personal de un hombre y una mujer, especialmente un rabí, no era típico, no era bien visto.
Pero peor aún, el contexto nos da a entender que esta era una mujer pecadora. Era una mujer que había tomado muy malas decisiones en su vida. Y él era un hombre santo, era un hombre que no debía tener contacto con pecadores. Por lo menos así se comportaban los fariseos y saduceos, que también eran rabís. ¿Se dan cuenta todo lo que Jesús puso en riesgo? Y es riesgoso, es sacrificial. Vamos a tener que salir de nuestra zona de confort. Cuando pensamos, como iglesia, no solo los misioneros. La iglesia va a tener que salir de su zona de confort en el sentido de invertir en oración, en invertir dinero. Y el misionero tiene que salir de su zona de confort porque va a tener que cruzar una cultura, aprender un idioma, alejarse de la familia y de todo lo que llaman hogar. Y Jesús le dice, dame de beber. Interesante. ¿Sabes lo que hubiéramos hecho tú y yo, misioneros? ¿Sabes lo que hubiéramos dicho? ¿No quieres que te dé agua? Y es interesante ver que el Señor la involucra a ella en su vida. Dame de beber. Y rompe la barrera de la discriminación. Da el salto y espera una reacción. ¿Qué? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, y se lo aclara. Siempre habrá un costo que pagar. Y quiero compartir 3 razones. ¿Por qué a Jesús le fue necesario ir a Samaria? Y estas 3 razones responden a la pregunta que ustedes tienen. ¿Por qué esta iglesia tiene que hacer misiones? La primera razón es porque es algo indispensable. Es algo indispensable. Jesús le dice, después de esa reacción de la mujer samaritana, le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti agua viva. Él te daría a ti agua viva. Y esa frase, si conocieras, tocó mi corazón cuando lo leí por primera vez. Porque esa frase demuestra lo que esa mujer no tenía. Ignoraba quién era Jesús. Esa mujer no tenía la oportunidad de ser salva sin haber quien le predique. Y eso me recuerda a Romanos 10, ¿verdad? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en el cual que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y si tú conocieras... Y a veces la iglesia cristiana se queda soñando con los kurdos, por ejemplo, y dice, qué lindo sería si ellos conocieran. Qué lindo sería hacer aquello o lo otro. Y no lo llevamos a la práctica. Pero Jesús sí lo hizo. Él fue y le dijo, si tú supieras con quién estás hablando. Nosotros somos la luz del mundo y esta mujer necesitaba luz para poder ver. Somos indispensables en esta tarea. El Señor no escogió a los ángeles para llevar este mensaje. Los ángeles ya hace rato habrían terminado la gran comisión. Pero el Señor nos eligió a nosotros, que somos más importantes que los ángeles, porque a los ángeles no les llama hijos, a nosotros nos llama hijos. Lo dice Hebreos capítulo 1. Pero nos eligió sabiendo que éramos vasos de barro. Y Él puso ese tesoro llamado evangelio en vasos frágiles de barro. Vasos que se rompen, vasos que no tienen valor, vasos que no son recibidos con gran pompa o aceptación. Tú y yo. En esos vasos ha puesto el Señor su evangelio. Y nuestra misión es caminar, vivir entre aquellos que están en tinieblas, dejar que nuestra luz brille ante ellos para que puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Eso fue en Mateo 5 cuando el Señor le dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesús dirige esta conversación con su extraordinaria sabiduría de una dimensión a otra.
Hasta ahora están hablando de agua y la mujer está entendiendo solamente agua líquida, H2O. Pero Jesús va de la dimensión terrenal a la dimensión eterna, de agua física a agua espiritual, de una fuente de agua física a agua viva, de una sed física. Dame de beber, tengo sed. Era la hora sexta, era el mediodía. Hacía por lo menos 45 grados centígrados. Jesús había caminado varios kilómetros, de verdad tenía sed. Pero él utilizó esa ocasión para hablar de la sed espiritual que ella tenía. Y habló de una sed no satisfecha a una completa satisfacción. Pídeme y de tu interior brotarán ríos de agua viva. Interesante cómo Jesús utilizó algo tan simple como el agua para compartir el Evangelio. Jesús dijo, un sorbo de esta agua es suficiente para no volver a tener sed jamás. Él ofrece agua viva para el alma. Y eso es lo que tú y yo llevamos, porque tú y yo somos misioneros. Cargamos agua viva para el sediento. La pregunta es, ¿ve eso la gente en nosotros? Jesús le está hablando a una mujer insatisfecha con la vida. Y muchas veces nosotros cristianos no irradiamos, no transmitimos esa satisfacción que deberíamos tener en Cristo. Y hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, tengo un montón de problemas y no sé qué, y nos quejamos y no tenemos el gozo de Dios en nuestra vida. Muchas veces el Evangelio se transmite por nuestra forma de vivir que por decirle a la gente Juan 3:16. Y por eso el Señor dijo, para que viendo vuestras buenas obras, el gozo de Dios en tu vida, la transformación del Espíritu en tu vida, el carácter cristiano que se va siendo transformado, vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El Evangelio no solo se transmite con versículos, sino con un estilo de vida donde la gente ve y dice, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero el matrimonio que tú tienes. Yo quiero que mis hijos me obedezcan como tus tíos obedecen. Yo quiero poder sonreír aunque me acaban de diagnosticar un cáncer, como lo hace Miguel. 3 tumores en la cabeza, leucemia. Los doctores lo han desahuciado. Pero el tipo se ríe todo el día. Va a todas las actividades de la iglesia. Le he tenido que prohibir ir al ensayo porque nos distrae. Porque quiere conocer más al Señor. Es una empresa, es una tarea indispensable, pero también es algo incontenible. Como dije, Jesús estaba preso de su deseo. No había otra opción para él. Tenía que pasar por Samaria. Y eso es algo para ti y para mí. ¿Por qué pasar por Samaria? ¿Por qué pasar por Alemania? ¿Por qué enviar misioneros? ¿Por qué ser misionero? Es que es algo incontenible. Es terrible, es desgarrador ver la miseria espiritual de las personas. En Alemania tienen todo lo material, pero sus vidas son como un saco roto. Lo llenan con cosas, lo llenan con cosas, lo llenan con cosas, y al final del día no se llenó, porque tenía un hueco. Y así es cuando queremos llenar, satisfacer nuestra alma y saciar nuestro vacío de Dios con las cosas materiales. Y ellos están constantemente llenándolo con cosas materiales. La mujer le dijo, después de la oferta de Jesús, si tú supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí agua y yo te la daría. Y mira lo que la mujer le dice. La mujer le dijo, yo no creo que ella entendiera, honestamente. No, me parece que ella no ha entendido lo que Jesús le está ofreciendo. Y sin embargo, le dice, dame esa agua. Y muchas veces los que no son creyentes no son conscientes de su verdadera situación espiritual, pero al ver el amor nuestro, al ver nuestra dedicación, al ver nuestra intención de ayudarles, ellos dicen, no entiendo lo que tú me quieres ofrecer con tu Jesús, pero lo quiero. Lo quiero. Dame, para que ya no tenga sed, ni venga a sacarla aquí. Y esa frase es bien importante, porque esa frase manifiesta la situación emocional y espiritual de esta mujer. ¿Sabes por qué esa mujer ya no quería ir a sacar agua ahí?
porque le daba vergüenza. Ir a sacar agua a un pozo era tarea exclusivamente de las mujeres en ese tiempo. Y una mujer que había tenido 5 maridos y que ahora vivía fuera del matrimonio con un hombre, era mal vista. Esta mujer probablemente tenía una muy mala reputación. Yo me imagino a esta mujer cargando su cántaro y estaban las otras ahí, ay, ahí viene la que está viviendo en pecado. Y esta mujer tenía que enfrentar todos los días el chismorreo, los prejuicios, los maltratos. Yo me imagino que cuando esta mujer venía, todas las mujeres, así típico de esa época, se apartaban. ¿No hacían eso los fariseos también? Y ella venía sola, cargada de su pecado, con mala conciencia, discriminada por los demás, sintiéndose mal por lo que hacía. Y yo puedo percibir esa sensación cuando le dice, dame esa agua. Ya estoy harta de venir aquí, harta de mi pecado. Pero no saben cómo procesarlo los inconversos. Si no les decimos cómo, viven sufriendo por su pecado, pero sin encontrar una solución. Y esa es la tarea que tú y yo tenemos. Darles la solución y decirles, hay una salida para ese estilo de vida que te hace miserable. Cada vez que tú vienes te sientes miserable porque estás cargando con algo que Jesús lo quiere cargar por ti. Y que de hecho ya lo cargó hace 2000 años en una cruz. Así que es algo incontenible. Cuando pienso en esa frase, estoy harta de venir a este mismo lugar. Cuando pienso en las familias rotas, en la gente destrozada, que lo tiene todo pero no lo tiene nada, eso hace que crezca en nosotros un deseo incontenible de llevarles la solución y el mensaje del Evangelio. La mujer estaba sedienta, lo podemos percibir, buscando llenar el vacío de su alma, encontrar satisfacción en su vida. En su caso, ella buscó esa llenura, llenar ese vacío, esa necesidad, por medio de las relaciones, el amor de un hombre tal vez, la seguridad que un hombre le podía ofrecer. Estuvo casada 5 veces. No sabemos si se quedó viuda 5 veces. Probablemente no, probablemente fracasaron sus matrimonios. Tenía tremendas heridas en el corazón, estaba emocionalmente destrozada. Una mujer sin un marido era nada en esa sociedad. Acuérdense de Ruth. Ruth buscó casarse porque no eras nada siendo mujer en ese tiempo. Y después de probar 5 veces dijo, bueno, esta vez probaré sin casarme. Y es así, el pecado nos va llevando, es como una resbaladera sin fin. Y cada vez es peor, y cada vez es peor, y cada vez es peor, y cada vez es peor. Y esta mujer se encontraba en un estado realmente triste. La gente espiritualmente está sedienta, insatisfecha. Manejan el BMW de último modelo, pero con un vacío en el corazón, siempre buscando, siempre probando, siempre renovando, siempre actualizando, algo más, algo nuevo, algo mejor, tratando de satisfacer su sed. Tratan de llenar ese vacío con cosas, con experiencias, con aventuras, con relaciones, con religión. La religión es una fuente de agua, pero de agua salada, donde tú ¿has tomado agua salada? ¿Qué tienes después inmediatamente? Más sed, y más sed, a más sed. Lo que el mundo te ofrece y lo que la religión te ofrece, sí, es agua, pero salada. Y solo te hace más sediento. Jesús construyó un puente con ella. Saltó el muro de la discriminación, estableció una conexión, le pide agua y le ofrece agua. Pero ¿sabes qué? Jesús nos enseña que ser misioneros es predicar el Evangelio, todo el Evangelio. La parte linda del Evangelio de esta historia es, yo te daré agua para beber. Te daré ríos de agua viva en el interior. Pero el Evangelio contiene también un mensaje de confrontación. Tienes pecado en tu vida. Y si no renuncias a tu pecado y te arrepientes, entregas tu vida a Cristo y le sigues a Él, no hay esperanza. Y es donde Jesús le dice, sí, 5 maridos has tenido. Jesús la confronta con su pecado.
Pero no para hacerla sentir mal ni destrozarla anímicamente, sino para decirle, hay una necesidad en tu vida y esa miseria que tú sientes cada vez que vienes a este pozo es consecuencia de tu estilo de vida. Y eso es lo que yo quiero arreglar. Y el que ahora tienes no es tu marido. Evidentemente eso fue una revelación sobrenatural. Y esto la impactó. Y al hacerlo, Jesús quiso mostrarle cuál era su mayor necesidad. Y su mayor necesidad no era a ser aceptada por la sociedad o ser querida por sus amigas que no le querían hablar. Su mayor necesidad era su pecado. Y hay una tercera cosa aquí. ¿Por qué ir a Samaria? ¿Por qué ir a Alemania? ¿Por qué involucrarse en misiones? Es algo indispensable. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Es algo incontenible. La gente sufre, la gente está sedienta. No podemos esperar más este mensaje, no podemos dilatarlo más. Y en tercer lugar, es algo impostergable. Es algo impostergable. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Insatisfacción, vacío, son solo los síntomas de una enfermedad. Ese saco roto del que les hablé no es un saco roto, es un alma rota. Esta tarea es impostergable. En Europa se están dando cambios tremendos últimamente. El matrimonio homosexual es la agenda de hoy, el aborto, la despenalización de las drogas, la sexualización de los niños y la homosexualización de los niños. Todas las elecciones en Europa y también en Estados Unidos giran en torno a estos temas. ¿Se han dado cuenta? Las elecciones ya no tienen que ver con las exportaciones o las importaciones, la economía, no. Las elecciones en los Estados Unidos, en Europa y también en nuestros países en Latinoamérica ahora tienen que ver, ¿está o no está a favor del aborto? ¿Está o no está a favor de la homosexualidad? ¿Está o no está a favor de tal o cual cosa? ¿Se han dado cuenta? Esa es la sociedad en la que vivimos hoy. Hoy ya no elegimos presidentes porque son hábiles para gobernar el país. Hoy tenemos que conformarnos, por más malos que sean en manejar el país, con tal que estén en contra, que no estén en contra de los principios cristianos. A ese nivel hemos llegado. Lo que antes era un hecho, teníamos que elegir a nuestros presidentes por otras razones. Hoy no, hoy nos vemos forzados a elegir a alguien malísimo con tal que no le ayude a la comunidad gay. Por eso salió Trump en Estados Unidos. Trump es un tonto, pero por lo menos ha dejado algunos valores. No estoy diciendo que esté a favor de él. Lo que estoy diciendo, esa es la situación que hoy vivimos. Así está Europa. Y es impostergable. Tenemos que ir ya a llevarles el Evangelio. No podemos perder a esta generación. Si perdemos a esta generación, muy probablemente estamos perdiendo la siguiente, porque esta generación serán los padres de la próxima. Aún estamos a tiempo. ¿Y saben por qué también es impostergable? Porque el avivamiento que estamos viviendo en Latinoamérica no durará por la eternidad. Hay un avivamiento en Latinoamérica. La iglesia crece y crece y se reproduce. Pero ningún avivamiento en la historia del cristianismo ha durado demasiado tiempo. Este es el tiempo de Latinoamérica. Este es el tiempo de Argentina, donde el Evangelio florece y decenas de miles están viniendo a Cristo. Este es el tiempo de enviar misioneros. Tal vez en 100 años ya no seamos tan fuertes como hoy. Este es el tiempo de hacerlo. Alcancemos esta generación con la fuerza de los latinos, creyendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es algo impostergable. ¿Cuál fue el resultado de esta necesidad de ir por Samaria? La conversión de una mujer. Pero esta mujer no solo se convirtió en una seguidora de Cristo, vemos que inmediatamente se convierte en una misionera. Inmediatamente. Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ese cántaro que de alguna manera representaba su esclavitud al pecado. Ese cántaro que tenía que cargar 1 y 1000 veces y enfrentar la vergüenza,
el rechazo, la discriminación por causa de la culpa que ella tenía en sí. Dejó ese cántaro, dejó lo que representaba para ella su vida de insatisfacción. Ya no necesitaba un cántaro para llevar agua, ahora ella era el cántaro. Jesús llenó el cántaro de su corazón con agua viva. ¿Y sabes lo que hizo esta mujer? Esa agua viva que acababa de recibir, se la llevó a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días, creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios usó mujeres. Al comienzo éramos una iglesia de mujeres, yo era el único varón y Dios utilizó a estas mujeres para que hoy en día haya una iglesia de 40 personas donde ahora la mayoría son hombres, por la gracia de Dios. Queridos hermanos, vale la pena hacer misiones, pero recordemos estas 3 verdades. Es algo indispensable, incontenible e impostergable. Permítanme orar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Padre bueno, te damos gracias porque tú nos trasladaste del mundo de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y con ello nos diste un propósito de vida, ser sal y ser luz en un mundo de tinieblas. No rogaste que salgamos del mundo porque estamos en el mundo, pero sí rogaste que tu Padre nos guarde del mal. Y aquí estamos, Señor, en medio de una generación maligna y perversa, resplandeciendo como lumbreras, porque esa es la misión que tú nos has dado. Y sea en el lugar en el que estemos, Señor, a tiempo completo en un ministerio o a tiempo completo en un mundo secular, en una empresa, en negocio o en la universidad, aún así somos misioneros a tiempo completo. Y yo te pido, Señor, que donde tú nos has colocado, en cualquier lugar, en un trabajo o en un campo misionero o como sea, que recordemos, Señor, que es indispensable hablar a otros de Cristo. Y que, Señor, puedas llegar a ser en nuestro corazón algo incontenible. Que no podamos vivir, ni respirar, ni andar por esta vida sin sentir el dolor y el peso en el corazón por aquellos que no conocen el agua viva que hay en ti. Y Señor, te ruego que tú nos ayudes a no postergarlo más. Hoy nos has regalado un avivamiento en Latinoamérica. Hoy sigue creciendo Sudamérica como una fuerza misionera, pero sé que no será así para siempre. Y hoy Europa está muriendo, el cristianismo en Europa está muriendo. Señor, te ruego que nos despiertes y nos ayudes y que más y más y más personas miren a Europa como el campo misionero, pero también otras partes del mundo. Señor, glorifica tu nombre. Tú has prometido que edificarás tu iglesia. Tú has dicho que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tú nos sostendrás, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos que vengas pronto, que, Señor, tú vengas ya y establezcas tu reino entre nosotros, bendito Dios. Te pido, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.